¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva sesión, la sexta de la materia de su materia de macroeconomía. A nombre del Colegio de Empresarios, del mío propio, Marco Tulio Cisneros, vamos entonces a comenzar con esta nueva sesión y vamos a terminar esos aspectos de corrientes económicas que habíamos ya tratado en la sesión anterior. En esta nueva sesión, entonces, lo que nos toca abordar ya son las corrientes de pensamiento con las que hemos trabajado en el último siglo sobre todo. Me refiero a la corriente keynesiana y a la corriente monetarista o neoliberal. Aunque también podemos nosotros situar algunos aspectos diferentes de la corriente monetarista y de la corriente neoliberal. Lo vamos a realizar en el desarrollo de esta nueva sesión. Y bien, acompáñenme entonces en esta última parte de la unidad 3. Esta sesión entonces comprende los puntos a desarrollar como 3.5, que es el desarrollo económico de México y el mundo entre 1945 y 1970. El siguiente punto sería la teoría keynesiana, que está muy relacionado con ese vaivén económico del mundo de 1945 a 1970. Ya en el punto 3.7 abordaremos los fundamentos del neoliberalismo para terminar con el monetarismo que está en boga hoy en día. Bueno, acompáñenme entonces y veamos cuál es el objetivo general de esta nueva sesión. A grandes rasgos, es estudiar las dos corrientes más influyentes del último siglo en la macroeconomía. Y como objetivos particulares tenemos el desarrollo económico de México y el mundo entre 1945 y 1970, desarrollar la revolución teórica que nos dejó la corriente keynesiana, estudiar los supuestos teóricos del neoliberalismo y analizar a la corriente monetarista en sus principales partes que la integran. Esta nueva sesión, la sesión 6, es bien interesante porque aquí sí ya vamos a contestar algunas dudas, algunas preguntas que también nosotros como economistas nos hemos hecho a través del tiempo. Antes de empezar con el tema 3.5, les quiero recordar que les dejé 3 preguntas a investigar y que ahora se las voy a responder como parte también de la complementación. Les había yo dejado la primera pregunta, la relación de Adam Smith con el modelo clásico. Ese planteamiento que recoge el modelo clásico obviamente tiene sus fundamentos en la parte de Adam Smith cuando Adam Smith establece que hay un equilibrio en el mercado. Que cuando nosotros planteamos la competencia libre en el mercado, son llevados sobre todo los empresarios como por una mano invisible para poder favorecer a la sociedad en su conjunto. Entonces, podemos nosotros mencionar que es una idea utopista, en donde se establece que la oferta y la demanda llega a un equilibrio. Nada más que los clásicos lo que hacen con las ideas de Adam Smith es que las van a plantear, las van a aterrizar en un modelo. Ese modelo clásico de la oferta y la demanda. Ese modelo clásico es posterior a Adam Smith, pero todos sus fundamentos, sobre todo del equilibrio entre oferentes y demandantes, vienen justamente de Adam Smith. La segunda pregunta que les dejé tiene que ver con el desarrollo de la teoría del comercio internacional. Y ya les había yo adelantado un poco que David Ricardo ya nos había dejado los supuestos teóricos fundamentales y de ahí nosotros solamente recogemos o vamos a desarrollar el término de ventajas comparativas. Cuando
Adam Smith establecía dentro de la riqueza de las naciones que el comercio internacional favorece a todos los países por igual. Ese mismo planteamiento lo recoge David Ricardo y lo lleva un poco más allá. Él plantea las ventajas comparativas. Podemos nosotros decir que dos países pueden tener ventajas absolutas o ventajas comparativas. Esas ventajas absolutas es cuando un país es más eficiente en la producción de X mercancía. Mientras que el otro país puede ser eficiente o puede ser ineficiente en la producción de esa misma mercancía. Entonces tenemos una ventaja absoluta. Pero cuando tenemos ventajas comparativas es cuando esos países, a pesar de que su eficiencia económica es muy diferente, les puede convenir entrar en contacto de comercio internacional, porque mientras que uno es más eficiente en un aspecto, el otro país le puede ayudar para subsanar las necesidades en otro aspecto. Algo así como reacomodar todo el engranaje económico mundial para que pueda, de alguna manera, entrar en contacto y beneficiarse todos. El resultado sería un comercio internacional en donde todos los países se pueden beneficiar del intercambio justamente de bienes, servicios y capitales. Ese es el planteamiento de nuestro compañero David Ricardo y que se recoge en el comercio internacional. Lo vamos a desarrollar un poco más adelante también en la unidad 6. Y la última pregunta, ¿en qué sexenio se da la planificación familiar? Esa planificación familiar que el compañero Robert Malthus ya había augurado como parte de una necesidad. Recuerden que nosotros como seres humanos también nos reproducimos como las plagas o como los virus. Esa era la idea de Robert Malthus. Afortunadamente no lo hacemos de esa manera, pero al transcurrir de los años, obviamente ya extralimitamos la capacidad para subsanar nuestras necesidades con respecto al planeta. Hemos rebasado esa situación. Y bueno, el sexenio en donde se implantó la planificación familiar es el sexenio de Luis Echeverría en los 70. A principios de los 70 se implementaron esas políticas. Y ahora sí, vamos a comenzar ya de lleno con nuestra unidad, terminar con la unidad 3. Y el punto es el desarrollo económico de México y el mundo entre 1945 y 1970. Entonces, vamos a abrir lo que conocemos como una línea de tiempo. Y podemos entonces situar en esa línea de tiempo de 1945 a 1970, que se sitúa lo que conocemos como la época de oro del sistema capitalista. Es algo sorprendente. ¿Cómo es que en esa época casi todos los países, incluyendo México, avanzamos a pasos agigantados? Inclusive hay algunos países que llegan a crecimientos exorbitantes como del 15 o 20%, aunque todos esos planteamientos a veces se pueden opacar por el crecimiento espectacular que tiene en nuestros años y que ha tenido en algunos del pasado, nada más ese gigantesco país que llamamos China. China está creciendo a razón del 9, 10 y 11%. Acaba de rebasar a Japón y va por Estados Unidos. Si sigue esa tendencia de crecimiento económico, en unos 15 o 20 años lo habrá alcanzado. Mientras tanto, regresando a 1945-1970, a nivel mundial encontramos tasas de crecimiento del 15% en el Japón y de Corea, 12% de crecimiento, para un promedio mundial de más o menos el 5% en toda esa fase. Son tasas de crecimiento importantísimas. En México las tasas de crecimiento fueron de más del 6%, exactamente fueron del 6.2%.
cuando nosotros incluimos a los gobiernos de Echeverría y López Portillo, se eleva un poquito la tasa de crecimiento. Son gobiernos en donde crecimos bastante, aunque sabemos que en la historia económica esos dos gobiernos, que les llaman populistas, tuvieron serios problemas en otros aspectos. Pero bueno, el pensamiento que prevaleció de 1945 hasta 1980, efectivamente, fue el keynesiano. Y en nuestros países latinoamericanos lo podemos mezclar con la corriente cepalina. Esa corriente cepalina que rápidamente, hablando de forma teórica, porque no la vamos a abordar de lleno aquí en macroeconomía, podemos decir que los cepalinos o los estructuralistas, ellos decían que el sistema capitalista tenía serias fallas. Esas fallas para ellos eran estructurales. O sea, para los estructuralistas como Víctor Urquidi, como Celso Furtado, el brasileño, para todos ellos consideraban entonces que el sistema capitalista tenía fallas, ¿cómo le podríamos llamar? Innatas, como partes del sistema. Entonces el sistema capitalista tenía fallas estructurales. Esas fallas estructurales ya las conocen ustedes. Solamente vamos a mencionar 5 fallas estructurales para que observen que los fundamentos de estos latinoamericanos tienen razón de ser. La primera falla, y de la cual los monetaristas están obsesionados, es la inflación. Si la inflación es parte innata del sistema capitalista, entonces los estructuralistas dicen que no se va a poder abatir. Se va a poder solamente medio controlar, pero jamás eliminar. La segunda falla estructural es el desempleo. Ese desempleo que en nuestro país, según cifras oficiales, es del 4%. Solo que la parte técnica con la que se basa el INEGI puede tener serias fallas, ¿no? Porque ellos hablan nada más de desempleo abierto. Una tercera falla que tiene el sistema capitalista son los ciclos económicos. ¿A qué llamamos ciclos económicos? A que la economía capitalista no es permanente. Tiene serias fallas o fluctuaciones en su devenir histórico. Puede tener un auge, puede tener una crisis, una verdadera depresión y una recuperación. Esos ciclos económicos o vaivenes son parte innata del sistema capitalista. Aunque nosotros podríamos decir que no solamente del sistema capitalista, ¿no? Vamos a regresar después con ese punto. Un cuarto elemento que también puede ser importante es cuando nosotros hablamos, ahora sí, de crisis económicas, parte de los ciclos, parte de los vaivenes, parte también del sistema capitalista son las crisis. Y ellos podrían incorporar un aspecto de las crisis. Le llamamos crisis de sobreproducción. Estas crisis de sobreproducción, según los estructuralistas, ellos lo plantean a partir de una idea de Marx, en donde dice que estas crisis de sobreproducción o estas caídas terribles económicas de los países capitalistas se da porque todos los empresarios no se ponen de acuerdo. Entonces hay una anarquía en el mercado entre unos y otros, queriendo agenciarse, queriendo incorporar más mercancías al mercado, queriendo buscar la ganancia. Entonces, dentro de esa búsqueda, incorporan más producción de la que
se puede absorber en la misma, ¿no? Y la última falla estructural es que tiende el sistema capitalista a plantear lo que conocemos como una disparidad o una desigualdad económica. Lamentablemente o afortunadamente, esta última falla estructural ha conformado en el México actual y en los Estados Unidos lo que conocemos como monopolios u oligopolios en el aspecto de las empresas. En el aspecto de los ciudadanos se han conformado en clases sociales. Sabemos ya de diferentes clases sociales, ¿no? Esa es una de las fallas que observan los estructuralistas. Parece que tienen entonces razón de ser, ¿no? Pero regresemos entonces a nuestro tema de desarrollo económico. El pensamiento que prevaleció entonces de 1945 a 1980 es el keynesiano. Y dentro del keynesiano podemos nosotros decir que los países estaban más atacando la parte de la demanda que la parte de la oferta. Este es un tema importantísimo porque al rato lo vamos a recoger. Cuando nosotros queremos incentivar a la demanda, lo podemos hacer por diversas vías. Recuerden que la demanda no es solamente la demanda de los individuos, sino también la demanda de los productores, la demanda de los estados o de los países y también la demanda exterior. Entonces, la demanda agregada tiene diferentes rubros y nosotros podemos incorporar en cada uno de esos rubros, podemos incorporar nuevo ingreso para establecer un aumento de la demanda agregada. Entonces, adicionalmente, los keynesianos sostienen que las economías capitalistas están sujetas a la debilidad periódica de los procesos de generación de la demanda agregada, resultando un desempleo. ¿Qué quiere decir? Que el modelo keynesiano lo que quería era recomponer el modelo clásico. ¿En qué aspecto? El modelo clásico, cuando nosotros lo estudiamos, planteamos que hay un equilibrio. Ese equilibrio es muy sencillo de entender. Nosotros decimos que hay una oferta y hay una demanda. El punto en el que se cruzan los oferentes y los demandantes, tenemos una cantidad de equilibrio y un precio de equilibrio. Este es el planteamiento de los clásicos y neoclásicos. Cuando llega Keynes menciona que esta teoría no era del todo exacta, no era del todo asertiva, porque este punto, que se puede decir que era de pleno empleo, en la realidad este pleno empleo no existía. Keynes mencionaba que ese punto de pleno empleo, nada más en un momento muy específico, lo encontramos. Algo así como al azar, como encontrarnos, no sé, como sacarnos la lotería. Luego entonces, en su planteamiento, Keynes establece que para recomponer la situación del mercado, que no es perfecto, lo que él establecía es que habría que incentivarlo, habría que reincorporarle ingreso, habría que reincorporarle gasto gubernamental, habría que reincorporarle un salario más justo o más digno y de esa manera recomponer el equilibrio para encontrar el pleno empleo. Esa idea de Keynes me parece que hasta la actualidad muchos países desarrollados lo siguen utilizando. Es así como logran bajar un poco el desempleo. Porque si nosotros nos situamos nada más en el mercado obviamente ofrece empleos, pero no los que necesita la sociedad o el país X, el que ustedes me digan, ¿no? Entonces, esa parte de desempleo
que no se puede incorporar, es necesario entonces que el Estado intervenga de manera que ese desempleo disminuya. Entonces, ocasionalmente, esta debilidad puede ser severa y produce depresiones económicas. ¿A qué se refiere? Al desempleo. Cuando hay gigantescas masas de desempleados, pueden provocar crisis sociales o crisis económicas muy fuertes. Hay una relación, inclusive, hay algunos modelos macroeconómicos que no tienen que ver con su temario, pero en los cuales establecemos que el desempleo tiene una incidencia negativa en la producción. A mayor desempleo, más baja producción, ¿no? Entonces, conforme nosotros vamos aumentando el desempleo, se va disminuyendo la producción. En términos teóricos, podemos establecer que esa relación es cierta, porque entonces estamos subutilizando uno de los factores económicos que debería de ser fundamental para que la economía funcione. Estamos entonces dejando a un lado ese factor. ¿Y qué es el más importante? ¿No? Luego entonces, cuando nosotros tenemos la Gran Depresión, en ese momento el desempleo es gigantesco. Ese desempleo provoca que tengamos un cambio. Antes teníamos la corriente neoclásica en boga y desde la Gran Depresión hasta nuestros días, solamente en algunos países, se incorpora el modelo keynesiano. Aunque ya hablaremos de otros países que incorporaron el modelo neoliberal como el nuestro. Entonces, las políticas monetarias y fiscales pueden estabilizar el proceso de generación de la demanda o el proceso de generación de empleos, ¿no? Que es más o menos conlleva a lo mismo. Intentar regresar al equilibrio. Entonces, Keynes no se sale de la idea clásica y neoclásica. Sigue siendo neoclásico, nada más que él incorpora nuevos elementos. Él no establece esas ideas de los estructuralistas que ya el sistema capitalista tiene serias fallas. No, él solamente aplica como algunos parches para recomponer la situación. Y bien, llegamos al 3.5 en su parte última, que dice que el desarrollo económico de México y el mundo entre 1945 y 1970 se da también como un ciclo, como un efecto dominó. Cuando nosotros establecemos en el modelo de crecimiento de Solow que aumentamos el ahorro, eso quiere decir que aumentamos la inversión. Cuando aumentamos la inversión, hay mayor producción. Cuando hay mayor producción, tenemos mayor empleo. Cuando tenemos mayor empleo, se da mayor demanda. Cuando ya hay mayor demanda, tenemos mayor ingreso. Y entonces regresamos otra vez a que el mercado tiene más dinero. Y cuando tiene más dinero el mercado, las tasas de interés disminuyen para volver a incorporar en un círculo virtuoso ahorro, inversión y producción. Ese es a grandes rasgos el modelo que conocemos como keynesiano. Y este es el autor, John Maynard Keynes. Nació en 1883 y muere en 1946. Fue un economista británico cuyas ideas tuvieron una fuerte repercusión en las teorías económicas y políticas modernas, e iniciando con John Maynard Keynes el estudio de la macroeconomía. Gracias a él tenemos esta nueva apertura de conocimiento. Se lo debemos a Keynes, aunque hay otros autores, hay otras personas, incluyéndome ahí. Cuando nosotros analizamos también a Michael Kalecki tiene todos los planteamientos de Keynes, pero además de sus planteamientos, lo que hace Kalecki, un polaco, marxista por cierto, es que lo lleva a la práctica con modelos matemáticos y con relación en tres sectores económicos. Entonces, como que va más lejos Michael Kalecki. Y a pesar de que ya conocía, digamos que la influencia de la demanda agregada en el mercado,
se le dan todos los créditos a John Maynard Keynes. Y seguimos, porque todos los libros de macroeconomía no hablan de Kalecki. Kalecki todavía tiene un planteamiento teórico acerca de la demanda agregada muchísimo más elevado, pero nos quedamos nada más con Malcolm Kalecki. Seguimos. Con sus ideas, el modelo económico fue depurado y la economía de posguerra se encaminó a niveles superiores de bienestar económico. Entonces, llegamos a la corriente keynesiana en el 3.6 y en su obra Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero, Keynes dedica su obra al empleo y se oponía a que los economistas clásicos consideraban que ese empleo se iba a generar de manera automática por el mercado. Keynes decía que no era necesariamente automático, que también el Estado debería de intervenir para que ese empleo fuera pleno. Entonces decía que la causa real del desempleo era la insuficiencia. ¿En qué parte de la economía ustedes creen que encontramos una insuficiencia que provoca efectivamente que haya mayor desempleo? Cuando nosotros analizamos el modelo clásico, tenemos una pequeña falla. En el modelo clásico establecemos que el ahorro es igual al interés. Keynes establecía que esa relación no es automática tampoco. Para que efectivamente el mercado esté en equilibrio, necesitamos que el ahorro, que el ingreso que se va o al consumo o al ahorro, que este ahorro se reincorpore al ciclo económico que ya vimos anteriormente. Ese ciclo económico, si lo dejamos como ahorro, nada más se estaciona en los intermediarios financieros que llamamos bancos. Pero lo que nos interesa no es que se estacione, sino que se incorpore al ciclo económico generando más empleos. Luego entonces, para que el ahorro se incorpore como inversión, Keynes establecía que había varios requisitos fundamentales. Uno de ellos era la tasa de interés, otro era la eficacia marginal del capital. Esos aspectos eran importantes para que todo el ahorro se incorporara al proceso productivo. Y bien, en su teoría del dinero, Keynes dijo que los ahorros e inversión estaban determinados en forma independiente del gasto en inversión. Es lo que les mencionaba, no se llevaba de forma automática. Se necesitaba de alguna manera un empujón extra por parte del gobierno en bajar las tasas de interés, en manipular la demanda agregada para que todo ese ahorro se incorporara. Y bien, aquí tenemos una síntesis. El tramo que conocemos como horizontal es la oferta agregada, pero la oferta agregada keynesiana. Keynes establece que si nosotros aumentamos el gasto, incorporamos entonces más producción y más empleos, y seguimos y seguimos. Pero lo que plantean los clásicos que en el largo plazo esta curva de oferta se para. Y observamos también un tramo de síntesis o plazo intermedio entre el corto plazo y el largo plazo. También aquí habría que mencionar que si pudiéramos nosotros lograr que la economía, en vez de que la oferta agregada se parara, se mantuviera inclinada. De esa manera, nosotros tendríamos posibilidades para incorporar a más gente a la producción y que tuviera la posibilidad de un ingreso. Y bien, ¿qué proponía? 1. Keynes proponía que las inversiones del Estado en obras públicas ayudasen a las empresas más dinámicas, con seguro de desempleo, etc. Ello provocaba una creación de empleos de trabajo y absorción. Y entonces eso implicaba una reducción del paro. Eso también implicaba que se daba un aumento en la renta del familiar disponible. Y estos ingresos también implicaban impuestos
mayores impuestos al Estado o ingresos al Estado. De la misma manera, el crecimiento del consumo, con esta nueva renta, se aumenta el consumo. Con este crecimiento del consumo también se da crecimiento de la producción de bienes y servicios. Este crecimiento de la producción ataca o aumenta los impuestos indirectos que agravan al consumo, aumentando los ingresos del Estado y permitiendo un equilibrio presupuestario. Y ese equilibrio presupuestario de reducción del déficit público da todos los elementos para que vuelva a reiniciarse en un círculo virtuoso la economía. Ese es el planteamiento. Vamos con el pequeño ejercicio. Si se busca una mayor producción, ¿qué alternativas de política económica nos pueden llevar a ello? Segunda pregunta. Cuando se desea un equilibrio económico, ¿es suficiente para encontrar el crecimiento económico esperado tener equilibrio? Ese equilibrio lo podemos plantear en muchísimos aspectos. ¿Es más que suficiente un equilibrio presupuestal para lograr un crecimiento sostenido? ¿Es suficiente nada más un equilibrio monetario para lograr el crecimiento sostenido? Son preguntas que las dejamos en el tintero también para que se interesen por la macroeconomía. La tercera, actualmente, ¿es suficiente el crecimiento económico que tanto mencionan las autoridades del país? Hasta ahí le dejamos en el ejercicio y seguimos en el 3.7, el modelo neoliberal. El modelo neoliberal, en su término, se dice que es un neologismo que hace referencia a una política económica con énfasis tecnocrático y macroeconómico que pretende la reducción al mínimo de la intervención estatal en materia económica, social, cultural, etc., defendiendo el libre mercado capitalista como el mejor garante del equilibrio y el crecimiento económico de un país. También se le conoce al neoliberalismo como algo así como un Estado que se adjudica solamente las funciones de regulador de la economía, pero ya no interviene en la misma. Es solamente como el árbitro que coordina las acciones del mercado. El modelo neoliberal tiene sus antecedentes en Friedrich von Hayek. Suele considerarse erróneamente como una reaparición del liberalismo decimonónico. ¿Cuál es el liberalismo decimonónico? Ya tenemos los elementos. Es ese liberalismo de Adam Smith y David Ricardo. Algunos economistas consideran que nada más es un refrito este neoliberalismo. Sin embargo, al contrario de este, no rechaza totalmente el intervencionismo estatal y además guarda una ambigüedad ideológica, respondiendo más a su base teórico-técnica neoclásica. Se dice que es neutral con respecto a las libertades civiles. ¿Esas ideas son ciertas? Cuando nosotros hablamos de que no rechaza totalmente la intervención del Estado, sería cuestión nada más de regresarnos al compañero Friedrich von Hayek o a Milton Friedman, y ellos mencionaban, porque los dos ya se nos fueron, que el Estado era represor, que el Estado es un mal necesario. Luego entonces, la idea del neoliberalismo era que el Estado no interviniera en nada relacionado con la economía, que solamente fuera el garante, que fuera un Estado, algo así como un Estado policía. Y bien, entre las cuestiones ampliamente promovidas por el neoliberalismo están la extensión de la iniciativa privada a todas las áreas de la actividad económica o la limitación del papel del Estado. Entre las ideas y principios introducidos por el neoliberalismo y ausentes en el liberalismo clásico están el principio de subsidiariedad del Estado. Entonces, en la época actual, el neoliberalismo sí plantea
la idea de subsidio, aunque nada más unos cuantos, porque observamos el modelo económico mexicano, el modelo neoliberal mexicano, y ellos dicen que es muy malo el subsidio, hay que eliminar el subsidio. Por eso es que dicen que hay que seguir aumentando el precio de la luz y de los energéticos porque están demasiado subsidiados. En la realidad no hay tal subsidio. Ahí ocurren otras situaciones. Pero bueno, sigamos. En el periodo neoliberal también aparecen los tratados de libre comercio como una forma de subsanar los problemas económicos, ¿no? Aquellos productos que la economía mexicana no puede producir, entonces los puede adquirir en el mercado internacional. Para ello, entonces, nos abrimos al mercado de los Estados Unidos y de Canadá. ¿Y cuáles han sido entonces las consecuencias de la apertura económica? Nada más en el Tratado de Libre Comercio podemos observar déficits gigantescos en la balanza comercial agropecuaria. En este caso, en el 2006, es una balanza deficitaria en más de 2,000 millones de dólares. El saldo acumulado es de 26,000 millones de dólares. Ya no es una cifra pequeña, ¿eh? Y el saldo comercial agropecuario ampliado al 2006 es de 1,929 millones de dólares. Además de ello, sabemos nosotros que nuestra planta nacional con el Tratado de Libre Comercio empezó como que a descomponerse, a desestructurarse, porque antes había relaciones, había engranajes, unos producían la materia prima y otros elaboraban ya la producción terminada o la mercancía terminada. Ahora esos eslabones se han roto y algunas empresas han desaparecido con estos tratados de libre comercio, ¿no? Entonces, tiene serias fallas el modelo neoliberal. Y llegamos entonces a la corriente monetarista. La corriente monetarista de la Escuela de Chicago, que desde mediados de los años 50 se convirtió en el crítico opositor del modelo keynesiano de políticas de intervención en la economía. A finales entonces de los 70s, las teorías ganaron amplia popularidad, porque resulta que el modelo keynesiano empezaba a tener serias fallas. ¿Qué es lo que pasaba con el modelo keynesiano? Hacia los 70s aparece con el modelo keynesiano lo que conocemos como altos niveles de desempleo y altos niveles de inflación. En ese momento, Milton Friedman establece que iban a llegar los países a un fenómeno que conocemos como estanflación. Con ese elemento vamos a terminar, pero bueno, lo vamos a recoger al final. Las ideas keynesianas sugerían una relación inversa entre la inflación y el desempleo, o sea, la curva de Phillips. Milton Friedman había señalado que esa relación no era necesaria, como quedó demostrado con la estanflación. Como consecuencia, se implementaron nuevas medidas anti-keynesianas como acciones antirrecesivas y antiinflacionarias, dando una crítica seria al modelo keynesiano. Esta crítica hace que muchos países entonces del modelo keynesiano se cambien al modelo neoliberal. Fue una justificación. Entonces, se discutía el uso del aumento de la masa monetaria como instrumento para crear la demanda agregada, porque los monetaristas establecían que si aumentas el stock monetario para gastar más, eso lo que hace es aumentar la inflación. Esa inflación que hacia los 70s ya parecía una inflación galopante. También desaconsejaban el uso de la política fiscal. La mejor forma entonces de llegar al estancamiento económico y a la inflación era utilizar las variables de la política fiscal. Entonces, la política monetaria desecha ese tipo de iniciativas y recomendaban entonces una reducción de los gastos del Estado como única forma práctica de incrementar la demanda agregada. O sea, ya no gastamos y era una forma de incrementar la demanda agregada. Es un planteamiento
algo contradictorio, ¿no creen? Entonces la corriente monetarista, a grandes rasgos, dice: las políticas macroeconómicas recomendadas por teóricos o ideólogos monetaristas, en principio recomendaciones a países tanto industriales como en desarrollo, incluyen políticas monetarias restrictivas y políticas fiscales restrictivas. A grandes rasgos, una política monetaria restrictiva quiere decir que el stock monetario ya no va a aumentar más allá de lo que necesita la economía. Si la economía nada más necesita 500 millones, pues son los únicos 500 millones que debe de emitir, en este caso, el Banco de México. Pero las medidas restrictivas inclusive van un poco más allá. Plantea que para poder controlar a la inflación, podemos nosotros disminuir el stock monetario aún por debajo del nivel de la producción. Eso es lo que conocemos como cortos en el sistema monetario. En el aspecto fiscal, una política fiscal restrictiva, eso ya es muy claro. Simplemente disminuimos los gastos gubernamentales y de esa manera se dice que el mercado puede incrementar la demanda agregada. Ese es el planteamiento neoliberal. En resumen, en la sesión se pudo desarrollar un repaso a la historia económica del siglo XX. En la siguiente parte vimos que la corriente keynesiana tiene algunas aportaciones importantes. En la tercera parte vimos que el concepto neoliberal se puede abordar desde uno de sus precursores, Friedrich von Hayek. Y finalmente vimos la corriente monetarista, sus características y un análisis de la curva de Phillips que vamos a ver en unos cuantos minutos. Lo voy a resumir rapidísimo. La curva de Phillips, cuando nosotros la analizamos, es solamente la relación que tiene de este lado la inflación con el desempleo. La curva de Phillips establecía que efectivamente hay una relación inversa. Todos los estados, todos los países tienen una opción. ¿Qué quieren? ¿Quieren más inflación o más desempleo? Porque según el neozelandés Phillips, mencionaba que los países no tenían la alternativa de bajar las dos, tanto la inflación como el desempleo. Los países entonces tenían que optar por uno. Pero de 1945 a 1970, los países optaron por bajar el desempleo. Entonces, cuando ellos aumentaban el gasto gubernamental, lo que hacían entonces era incorporar a desempleados al mercado laboral. Eso quiere decir entonces que hacían disminuir las tasas de desempleo, lo vamos a poner a un 3%. Pero según la tesis de Phillips, podríamos establecer que entonces la inflación se había disparado. En la realidad de 1945 a 1970, incluyendo el caso de México, no tenemos inflaciones tan disparadas. El gobierno incorporaba a nuevos trabajadores con base a inversiones productivas. Hizo el IMSS, el ISSSTE, CONASUPO, la UAM, incorporó todas las periféricas de la UNAM, etcétera, etcétera. Entonces incorporó más desempleados, pero casi no le pegó a la inflación. La inflación nos pegó hasta 1973. Hasta 1973, la inflación le pegó a México. Pero antes entonces, la curva de Phillips no era como la tradicional. La curva de Phillips, en la época de oro del sistema capitalista, era
era así. ¿Eso qué quiere decir? Que tenía baja inflación y cuando nosotros incorporamos mayor gasto gubernamental, lo que hacíamos era disminuir permanentemente el desempleo. Aquí la pregunta sería, ¿cómo es que la curva de Phillips, si de 1945 a 1970 es plana, ¿por qué hacia los 70, hacia el 73, se empieza a levantar y llega al caso tan drástico de ser la curva de Phillips vertical? Cuando tenemos una curva de Phillips, si nosotros estamos en el punto A y el gobierno incrementa más gasto, nos podemos pasar al punto B. ¿Y qué es el punto B? Lo que conocemos como estanflación, estancamiento económico con desempleo. Inflación por un lado alta y desempleo alto. Es así entonces como terminamos esta sesión y algunas solamente preguntas de reflexión les vamos a dejar. ¿Cuáles son los saldos de la corriente neoliberal? ¿Qué otros planteamientos macroeconómicos encuentras, además de los vistos en las dos últimas sesiones, para poder subsanar los errores de la economía? Y por último, ¿qué aportaciones ofrece el modelo monetarista? Con esas tres preguntas y con las fuentes de información que les dejo, Eric Roll, 1994, Historia de las Doctrinas Económicas del Fondo de Cultura Económica, y algunas páginas de internet. Con estas fuentes de información me despido. Esta fue la sexta sesión. Espero les sirva de mucho y nos vemos en la próxima sesión.